La señora de la limpieza estaba limpiando el piso cuando el millonario la vio pasar. De porte noble, parecía una heredera millonaria. Dejó todo para conocerla y cometió un error inesperado. Este malentendido cambiaría el destino de Pintuse, ambos para siempre. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El Salón Cristal del Hotel Majestic estaba repleto de la más alta sociedad en esa noche de Minotes Gala. Los invitados, vestidos con trajes que cuestan más de un año de salario para una persona promedio, circulaban entre copas de champán y conversaciones sobre fusiones millonarias. Orquídeas raras, importadas especialmente para el evento, decoraron cada rincón estratégico de la sala. Sus delicados pétalos reflejaban la luz dorada de los inmensos candelabros de cristal. Helena Schmidt, de 23 años, observaba todo esto con ojos atentos mientras se movía discretamente entre los invitados. Su uniforme beige se mimetizaba deliberadamente con el mármol de las paredes, haciéndola casi invisible para ese público selecto. Ella estaba allí para trabajar, como tantas otras noches, limpiando los excesos de ese mundo que no le pertenecía. O al menos eso era lo que todos pensaban. Lo que nadie notó fue su manera de moverse, con una elegancia natural que contrastaba totalmente con su papel. Sus gestos eran precisos, casi coreografiados, como si cada movimiento estuviera ensayado para parecer lo más discreto posible. Mientras se agachaba para limpiar una copa de vino derramada, mantuvo una postura que la hacía parecer más una bailarina que un miembro del equipo de limpieza. Al otro lado de la sala, Elias Müller, el anfitrión multimillonario de la velada, estaba charlando con un grupo de inversores extranjeros. A los 35 años, había construido un imperio tecnológico desde cero, transformando una idea desarrollada en su pensión en una de las empresas de inteligencia de datos más grandes del país. Su historia de superación era conocida por todos. Hijo de una empleada doméstica, programador autodidacta, había escalado cada peldaño de la vida corporativa con férrea determinación. Pero esa noche, a pesar de su sonrisa educada y su impecable traje italiano, Elías llevaba un peso invisible sobre sus hombros. La reciente traición de su pareja principal, combinada con una profunda decepción personal, había dejado cicatrices que le costaba ocultar. Sus ojos, normalmente vivos y perspicaces, revelaban un cansancio que iba más allá de lo físico. Fue en ese momento cuando su mirada se encontró con la de Helena. Ella estaba concentrada en su tarea, pero había algo en su postura que lo intrigaba profundamente. La manera en que se mantenía erguida incluso mientras realizaba un trabajo que muchos consideraban insignificante, la silenciosa dignidad que emanaba de sus gestos, todo eso le hacía pensar que estaba en presencia de alguna heredera excéntrica, tal vez una millonaria extranjera conocida por romper los protocolos sociales. ¿Quién es esa mujer?, preguntó Raphael Meunier, el organizador del evento, señalando discretamente en dirección a Helena. Raphael, sin querer admitir que no conocía a todos los presentes, respondió con la convicción de quien no quiere parecer desinformado. Ah, sí, es una inversionista internacional. Muy reservada, prefiere mantener un perfil bajo. Se plantó el malentendido y Elijah sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una curiosidad genuina hacia alguien. Había algo familiar en 1900 y aquella mujer, algo que le recordaba su propio viaje, aunque creía que pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo. Decidido a descubrir más sobre el misterioso invitado, Elías comenzó a moverse estratégicamente por la habitación, manteniendo siempre a Helena en su campo de visión. Observé cómo interactuaba con su entorno, cómo mantenía una dignidad tranquila incluso durante las tareas más simples. Cada uno de sus movimientos parecía contar una historia que él estaba decidido a descubrir. Lo que Elías no sabía era que aquel encuentro casual, nacido de un malentendido, estaba a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que cambiarían no solo sus vidas, sino también la forma en que ambos veían el mundo de los negocios y las apariencias. Helena, por su parte, continuó con su trabajo ajena a que su discreta presencia
había captado la atención de uno de los hombres más poderosos del país. La noche avanzaba, y con ella, la curiosidad de Elías crecía. Mientras los invitados continuaban sus conversaciones sobre negocios y política, una historia mucho más interesante comenzó a desarrollarse detrás de escena del lujoso evento. Una historia que demostraría que las apariencias, por muy convincentes que sean, no siempre revelan la verdadera esencia de las personas. La primera conversación entre Elena y Elías ocurrió inesperadamente, cerca del final del evento. Ella estaba colocando discretamente unos vasos en una mesa auxiliar cuando él se acercó, fingiendo tomar una bebida. El nerviosismo momentáneo de Elena quedó enmascarado por su habitual postura controlada, aunque su corazón latió más rápido cuando reconoció al famoso hombre de negocios. «Estas fiestas pueden ser un poco aburridas, ¿no crees?», Elías comentó casualmente, sorprendiendo a Elena con la naturalidad de su enfoque. Ella dudó un segundo, consciente de su posición, pero respondió con una honestidad que lo tomó por sorpresa. En realidad, observar a la gente puede ser bastante interesante. Cada uno cuenta una historia diferente sin darse cuenta. La respuesta lo intrigó aún más. No era el tipo de comentario que esperaba de una socialité aburrida, como imaginaba que sería. Había profundidad y observación genuina en sus palabras. «¿Y qué historia crees que estoy contando?», preguntó genuinamente curioso. Elena lo estudió un momento antes de responder. «El de alguien que lleva un peso invisible, incluso rodeado de tanta brillantez». La exactitud de la observación lo desconcertó. Elías no estaba acostumbrado a que lo leyeran con tanta claridad, especialmente por un completo desconocido. Antes de que pudiera formular una respuesta, Elena continuó su trabajo, moviéndose a otra zona de la habitación con la misma elegancia que inicialmente había llamado su atención. En los días que siguieron, Elías no pudo sacarse de la cabeza ese breve encuentro. Algo en la manera en que Elena hablaba, en la manera en que se movía, en la manera en que observaba el mundo que la rodeaba, lo intrigaba profundamente. Decidió investigarla discretamente, no por sospecha, sino por una curiosidad que no podía explicar. Fue entonces cuando la verdad comenzó a revelarse. Elena no era una millonaria excéntrica, sino una estudiante de negocios que trabajaba en eventos para ayudar a pagar la universidad. Vivía con su madre, doña Clara, en un barrio sencillo, y los fines de semana ayudaba en el pequeño salón de belleza que su madre regentaba en el garaje. El descubrimiento, en lugar de disminuir su interés, solo lo incrementó. Elías reconoció en ella la misma determinación que lo había impulsado en su propio viaje. Decidió conocerla mejor, pero ahora sin el velo de las falsas premisas. Un sábado por la tarde, para sorpresa de todos los vecinos, un lujoso coche se detuvo frente al salón de doña Clara. Elías, vestido con unos vaqueros y una camisa sencilla, entró al modesto establecimiento. Elena estaba allí, organizando los productos en los estantes, y por un momento se quedó congelada al reconocerlo. «Así que esa es tu verdadera historia», dijo, con una sonrisa serena que mostraba más admiración que juicio. Elena enderezó los hombros, manteniendo la dignidad que tanto le había impresionado. «Sí, esa soy yo, sin máscaras ni malentendidos». La conversación que siguió fue profunda y sincera. Elena habló de sus estudios nocturnos, sus sueños de transformar realidades a través de la administración social, su dedicación para ayudar a su madre. Elías, a su vez, compartió sus propias luchas, las noches estudiando programación en una computadora prestada, los prejuicios que enfrentó al comienzo de su carrera. «Tengo una propuesta para ti», dijo finalmente. «Una pasantía en mi empresa con beca completa». La respuesta de Elena lo sorprendió una vez más. «Agradezco la oferta, pero tengo que rechazarla. No quiero que me vean como alguien que tuvo una oportunidad solo por ser una historia interesante. Prefiero ganarme mi espacio por mis propios méritos». Elías sonrió, reconociendo en esa respuesta la misma fibra moral que lo había guiado en su propio viaje. «¿Y si propongo algo diferente? Un proceso de selección común sin privilegios. Participarías como cualquier otro candidato, con las mismas reglas y requisitos. ¿Qué te parece?».
Elena consideró la propuesta por un momento, sus ojos brillando con determinación. Eso sí me interesa. Una oportunidad justa es todo lo que siempre he deseado. El trato se cerró allí mismo, entre botellas de champú y secadores de pelo, ante la sola presencia de doña Clara, que observaba todo con una mezcla de orgullo y aprensión. Lo que ninguno de ellos sabía era que ese momento aparentemente simple sería el comienzo de una transformación que afectaría no solo sus vidas, sino toda la cultura corporativa que Elías había construido. El primer día de Elena en Müller Tech llegó con una mezcla de anticipación y aprensión. El imponente edificio de cristal y acero se alzaba como un gigante en el corazón financiero de la capital, muy diferente del entorno sencillo al que estaba acostumbrada. Vestida con un blazer que compró en oferta y zapatos prestados por un primo, caminó a través de la puerta giratoria, junto con otros postulantes, al programa de pasantías. El proceso de selección fue riguroso, exactamente como Elías había prometido. Durante una semana entera, los candidatos se enfrentaron a dinámicas de grupo, pruebas de razonamiento lógico y entrevistas con diferentes directivos. Elena destacó no solo por su aguda inteligencia, sino sobre todo por su capacidad de encontrar soluciones prácticas a problemas complejos. En la última fase, los candidatos debían presentar un proyecto de innovación social a un banco de inversión socio de la empresa. Mientras que la mayoría se ha centrado en soluciones tecnológicas complejas, Elena ha desarrollado algo diferente. Un programa de microcrédito basado en redes de apoyo comunitarias, inspirado en su experiencia en el salón de su madre. El verdadero impacto social no está en la complejidad de la solución, sino en su capacidad de tocar vidas reales, explicó durante su presentación, captando toda la atención del panel de jueces. Su aprobación se debió a un mérito indiscutible, ocupando el primer lugar entre todos los candidatos. Cuando se anunciaron los resultados, hubo rumores en los pasillos sobre una posible influencia de Elías, pero los números y las evaluaciones hablaron por sí solos. Elena había ganado su lugar de la manera más legítima posible. El departamento de marketing digital fue su primer destino como pasante. Allí, bajo la supervisión de Marina Gauss, una veterana ejecutiva conocida por su perfeccionismo, Elena comenzó a aprender sobre el funcionamiento detrás de escena del mundo corporativo. Las primeras semanas fueron de intensa adaptación. Aprendió sobre estrategias digitales, análisis de datos y gestión de proyectos, manteniendo siempre su característica forma objetiva de resolver los problemas. Fue durante una reunión de planificación que Elena tuvo su primera oportunidad de mostrar su verdadero potencial. El equipo estaba discutiendo una campaña para atraer nuevos talentos cuando ella tímidamente levantó la mano. «Disculpe, pero creo que estamos ignorando a una audiencia enorme», dijo, respirando profundamente antes de continuar. «Hay miles de jóvenes talentosos en zonas periféricas que ni siquiera saben que pueden trabajar aquí. ¿Por qué no crear un puente entre estos dos mundos?» El silencio que siguió fue roto por Marina, que la observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿Y cómo propones hacer eso, Elena?» «Podemos establecer alianzas con cursos técnicos y universidades en barrios más remotos, organizar talleres presenciales y demostrar que es posible. Yo mismo puedo compartir mi experiencia». La sugerencia generó un acalorado debate en la sala. Algunos ejecutivos más conservadores argumentaron que esto podría diluir la calidad de los candidatos. Otros, más progresistas, vieron potencial en la idea. Marina, sorprendentemente, se puso del lado de Elena. «Hagámoslo a pequeña escala», decidió el ejecutivo. «Helena, tendrás 2 semanas para desarrollar un proyecto piloto». Esa oportunidad era todo lo que necesitaba. Durante las siguientes 2 semanas, Helena prácticamente vivió en la empresa. Llegó antes que todos y se fue después que la mayoría, dividiendo su tiempo entre tareas regulares de pasantía y desarrollo de proyectos. Sus noches estaban dedicadas a la universidad y los pocos momentos libres los llenaba con investigación y planificación. El proyecto que desarrolló superó las expectativas. No fue solo un programa de reclutamiento, sino una verdadera iniciativa de transformación social,
Incluyó mentoría, preparación profesional e incluso un banco de oportunidades para las familias de los participantes. Cada detalle había sido pensado en base a su propia experiencia de vida. Lo que Elena no sabía era que sus acciones estaban siendo observadas no solo por Marina, sino también por Viola Allard, directora de Recursos Humanos y una de las ejecutivas más influyentes de la compañía. Viola tenía sus propios planes y ambiciones, y el ascenso meteórico de una simple pasante comenzó a llamar su atención de una manera que nadie podría haber predicho. Mientras tanto, Elías monitoreaba el desarrollo de Elena de forma remota, a través de informes y comentarios de otros directivos. Cumplió su promesa de no interferir, pero no pudo evitar sentir un sentimiento de orgullo al ver cómo ella conquistaba su espacio por méritos propios. Sin embargo, una sombra de preocupación comenzaba a formarse en su mente. Conocía el entorno corporativo lo suficientemente bien como para saber que el talento y la dedicación a veces atraían no solo admiración, sino también envidia y resistencia. El proyecto piloto de Elena se presentó un miércoles por la mañana en la sala de reuniones principal de Muller Tech. El nerviosismo en su estómago contrastaba con la seguridad de su presentación. Frente a un público de directores y gerentes, presentó no solo números y estrategias, sino también historias reales que había recopilado en su investigación de campo. Este no es solo un proyecto de responsabilidad social, explicó, proyectando gráficos cuidadosamente elaborados. Es una inversión en el futuro de la empresa. Cada talento que descubrimos en los suburbios es una nueva perspectiva que aportamos a nuestro negocio. La presentación tuvo un impacto inmediato. El proyecto fue aprobado por unanimidad, con un presupuesto inicial modesto pero significativo. Elena sería la coordinadora, aunque todavía era becaria, una decisión que causó revuelo en los pasillos de la empresa. Viola Allard, quien había permanecido en silencio durante toda la presentación, se acercó a Elena después de la reunión. Impresionante, querida. Tienes un don natural para el liderazgo. Necesitamos hablar más sobre esto. ¿Te apetece? Un café. La invitación, aparentemente casual, escondía motivos ocultos que Elena aún no podía percibir. Viola era conocida por su capacidad para identificar y moldear nuevos talentos, pero también por su capacidad para mantener el control sobre proyectos prometedores. En los días siguientes, el proyecto empezó a tomar forma. Elena organizó visitas a escuelas técnicas, estableció alianzas con ONG locales y comenzó a reunir un equipo de voluntarios dentro de la propia empresa. Su dedicación era contagiosa y pronto otros empleados comenzaron a involucrarse. Marina Gauss, su supervisora directa, observaba todo con creciente admiración. «Estás transformando la cultura de esta empresa, ¿sabes?», comentó durante una reunión de seguimiento. «Nunca he visto tantos empleados comprometidos con un proyecto social. Sin embargo, el éxito inicial trajo consigo sus propios desafíos. Algunas personas comenzaron a preguntarse con qué rapidez un pasante había logrado tanto espacio. Los rumores en los pasillos aumentaron, especialmente después de que un artículo en el periódico interno de la empresa destacara el proyecto. Fue en este punto que Viola comenzó a actuar de forma más directa. En reuniones estratégicas, sugirió sutilmente que el proyecto necesitaba una gestión más experimentada. En conversaciones informales, surgieron dudas sobre la capacidad de un pasante para liderar una iniciativa tan importante. «No me malinterpretes», dijo durante uno de los muchos cafés con Elena. «Tu trabajo es admirable, pero quizás sea hora de cederle el testigo a alguien con más experiencia corporativa. Considéralo una oportunidad de aprendizaje». Elena notó los intentos de Viola de tomar el control del proyecto, pero se mantuvo firme en su posición. «Aprendí desde muy temprano que la dignidad no era algo que se pudiera negociar». En lugar de enfrentarlos directamente, se centró en fortalecer sus alianzas dentro de la empresa y documentar meticulosamente cada paso del proyecto. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en la sala de archivos, Elena se encontró con una vieja carpeta con los proyectos sociales anteriores de la empresa. Para su sorpresa,
descubrió que se habían iniciado varias iniciativas similares y, posteriormente abandonadas, todas bajo la gestión de Viola. El patrón fue claro. Proyectos prometedores fueron absorbidos por el departamento de RRHH, perdieron gradualmente su esencia original y terminaron siendo descontinuados por falta de resultados mensurables. Fue una estrategia sutil para mantener el control sobre iniciativas que pudieran amenazar el status quo. Mientras tanto, el proyecto de Elena seguía creciendo. El primer grupo de jóvenes seleccionados a través del programa ya estaba en formación y los resultados preliminares fueron sorprendentes, no solo en términos de habilidades técnicas, sino más importante aún, en el impacto que estaba teniendo en las comunidades involucradas. Elías, incluso manteniendo su distancia profesional, no pudo evitar notar los cambios positivos que el proyecto estaba trayendo a la empresa. En una reunión de la junta directiva, cuando surgió el tema, se encargó de enfatizar: este es el tipo de innovación que necesitamos, la que surge de personas que realmente entienden las necesidades de la gente. Lo que nadie sabía era que una tormenta se estaba gestando detrás de escena. Viola había comenzado a articular una reorganización del Departamento de Responsabilidad Social que colocaría todos los proyectos, incluido el de Elena, bajo su supervisión directa. La justificación oficial sería optimización de recursos y procesos, pero el objetivo real era muy diferente. Elena, a su vez, comenzó a sentir el peso de las crecientes presiones. Las noches en la universidad parecían más largas, el cansancio más presente. Pero había algo en su mirada, una tranquila determinación, que sugería que no se rendiría fácilmente. Después de todo, no era solo un proyecto lo que estaba en juego. Era una prueba de que el talento y la dedicación podían, de hecho, superar las barreras sociales. El informe trimestral del proyecto de Elena superó todas las expectativas. De los 30 jóvenes seleccionados en la primera clase, 28 ya habían sido aprobados en procesos de selección en grandes empresas, incluida la propia Muller Tech. Los números fueron impresionantes, pero fueron las historias detrás de ellos las que realmente marcaron la diferencia. Una mañana particularmente ocupada, Elena recibió un mensaje inesperado. Elías Muller. Quería verla en su oficina. Su corazón se aceleró. Era la primera vez que tendrían contacto directo desde que la contrataron. Al ingresar a la oficina del presidente, encontró no solo a Elías, sino también a 3 ejecutivos extranjeros. Elena, ellos son representantes del Banco Mundial, presentó Elías con una sonrisa discreta. Se enteraron de su proyecto y quieren saber más sobre la metodología que desarrolló. La presentación improvisada se convirtió en una conversación de 2 horas. Elena explicó cada detalle del programa, desde el proceso de selección hasta el seguimiento post-empleo. Los visitantes quedaron particularmente impresionados por el sistema de tutoría inversa que había implementado, donde jóvenes del centro de la ciudad compartían sus perspectivas únicas con altos ejecutivos. Es fascinante cómo habéis conseguido convertir el origen social en una ventaja competitiva, comentó uno de los ejecutivos. Nos gustaría implementar algo similar en otros países. La noticia de la visita internacional se difundió rápidamente por toda la empresa. Marina Gauss, que siguió el desarrollo de Elena desde el principio, no pudo ocultar su orgullo. Sin embargo, no todos compartían el mismo entusiasmo. Viola Allard observó los acontecimientos con creciente preocupación. El éxito de Elena comenzaba a atraer demasiada atención, amenazando sus propios planes dentro de la empresa. Durante años, construyó su reputación controlando cuidadosamente el flujo de innovaciones sociales en Muller Tech. Ahora, un simple pasante estaba rediseñando todo el escenario. En una reunión a puerta cerrada con su equipo más cercano, Viola comenzó a delinear una estrategia más agresiva. Necesitamos realizar una auditoría completa del proyecto, cuestionar cada cifra, cada metodología. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que todo se realice dentro de los estándares corporativos. Lo que no esperaba era que sus palabras llegaran a oídos de Kiara Torres, una analista junior
que había sido impactada directamente por el proyecto de Elena. Chiara era hija de una trabajadora doméstica, como Elías, y había conseguido su puesto en la empresa a través del programa de inclusión. Durante el almuerzo, Chiara buscó a Elena en la cafetería. «Necesito decirte algo, pero no aquí. ¿Podemos hablar después del trabajo?» La reunión tuvo lugar en una cafetería cercana a la empresa. Allí, Chiara reveló los planes de Viola para desacreditar el proyecto. «Van a cuestionarlo todo, Elena. Están preparando un informe para presentarlo a la Junta, sugiriendo que las cifras podrían estar infladas». Elena escuchaba todo con sorprendente calma. Años de trabajo en eventos de lujo le habían enseñado a mantener la compostura incluso en las situaciones más tensas. En lugar de entrar en pánico, comenzó a pensar estratégicamente. Esa noche se quedó en la empresa hasta tarde, revisando cada documento, cada hoja de cálculo, cada pieza de evidencia del éxito del proyecto. Su madre, doña Clara, gritó preocupada: «Hija, no puedes seguir a este ritmo». «Mamá, ¿recuerdas cuando enfrentaste esa crisis en la peluquería? ¿Cómo? ¿No te rendiste ni siquiera cuando todos decían que era imposible?» Aprendí de los mejores. Lo que Elena no sabía era que, mientras se preparaba para defender su trabajo, otras fuerzas estaban actuando detrás de escena en Müller Tech. Marina Gauss, su supervisora, había iniciado su propia investigación silenciosa sobre las prácticas de gestión de Viola a lo largo de los años. Elías Müller, por su parte, observaba todo con especial atención. El éxito del proyecto de Elena había despertado recuerdos de su propio recorrido, de las barreras que había enfrentado, de las personas que habían tratado de disminuir sus logros. Pero ahora estaba en posición de marcar la diferencia. En su oficina, a altas horas de la noche, Elías analizaba lado a lado dos documentos: el informe preliminar que preparaba Viola contra el proyecto de Elena y una vieja carpeta, amarillenta por el tiempo, que contenía evidencias de prácticas cuestionables en la gestión de proyectos sociales anteriores. Su expresión era seria mientras tomaba notas en su tableta. Al día siguiente, Müller Tech se despertaría diferente. Una serie de acontecimientos estaba a punto de desarrollarse. Acontecimientos que pondrían a prueba no solo la resiliencia de Elena, sino también la cultura corporativa que Elías había trabajado tan duro para construir. En medio de todo esto, una pregunta flotaba en el aire: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar alguien para mantener su poder? La mañana comenzó con un correo electrónico corporativo que sacudió a todo Müller Tech. Se realizará una auditoría sorpresa a todos los proyectos sociales de la empresa, realizada por una consultora externa independiente. La declaración, firmada por el propio Elías Müller, destacó la importancia de la transparencia y el gobierno corporativo. Viola Allard apenas logró ocultar su malestar durante la reunión de emergencia de la Junta. Su plan de desacreditar el proyecto de Elena a través de una auditoría interna se había convertido en algo mucho más grande y fuera de su control. «Tenemos que estar preparados para un escrutinio minucioso», explicó Elías a la Junta. «Cada proyecto, cada decisión, cada centavo invertido será analizado. Es una oportunidad para validar nuestras mejores prácticas e identificar puntos de mejora». Elena, a su vez, recibió la noticia con una mezcla de aprensión y alivio. La noche anterior había organizado toda la documentación de su proyecto en un meticuloso sistema de archivos digitales. Cada reunión fue grabada, cada decisión documentada, cada resultado probado con evidencia sólida. «Habéis creado una historia de éxito ejemplar», comentó Marina, analizando los archivos. «No se trata solo de números, se trata de una transformación real. Eso es algo que ninguna auditoría puede negar». En los días siguientes se vivió en la empresa un clima de tensión oculta. Los auditores recorrieron los pasillos, realizando entrevistas y revisando documentos. El proyecto de Elena recibió una atención especial. Después de todo, fue el más reciente y el que presentó resultados más expresivos. Durante su entrevista con los auditores, Elena mantuvo la misma postura digna que había llamado la atención de Elías esa primera noche en el evento.
Respondió cada pregunta con claridad y honestidad, presentando no solo datos, sino también historias reales de transformación. La diferencia en nuestro programa no está solo en los números, explicó. Está en la forma en que construimos puentes entre mundos que parecían demasiado distantes para conectarse. El equipo auditor quedó especialmente impresionado por un detalle que ni siquiera Viola había notado. Elena había creado un fondo de emergencia para los participantes del programa utilizando parte de su propio salario. El fondo ayudó a Chino Sentiu, los jóvenes con los gastos básicos durante su periodo de formación, garantizando que nadie abandonara sus estudios por dificultades económicas. Mientras tanto, Marina Gauss trabajaba discretamente, recogiendo testimonios de empleados que habían participado en proyectos sociales anteriores. Las historias que surgieron formaron un patrón preocupante. Iniciativas prometedoras que fueron sistemáticamente vaciadas después de ser absorbidas por el departamento de Viola. Elías observaba los acontecimientos con atención estratégica. Cada nuevo informe de auditoría confirmaba lo que ya sospechaba. Muller Tech tenía una oportunidad única de marcar una verdadera diferencia, pero primero necesitaba enfrentar sus propios demonios internos. Una tarde, mientras Elena organizaba una presentación para los auditores, recibió una visita inesperada en su escritorio. Era Sabine, la exsecretaria de Viola, que se había jubilado el año anterior. «Necesito decirte algo», dijo Sabine, en voz baja. «Es algo que he guardado dentro durante mucho tiempo, pero que ahora necesita salir a la superficie». Lo que Sabine reveló en esa conversación sería crucial para los acontecimientos venideros. Había conservado copias de documentos que demostraban cómo Viola había saboteado sistemáticamente proyectos sociales anteriores cada vez que amenazaban con ganar demasiada autonomía. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», Elena preguntó, tratando de procesar la información. «Porque vi en ti la misma luz que vi en Elías cuando empezó», respondió Sabine. «Esta vez no puedo quedarme callado». La conversación fue interrumpida por un alboroto en los pasillos. Los auditores habían solicitado una reunión extraordinaria con el directorio para el día siguiente. El informe preliminar estaba listo, y sus conclusiones prometían sacudir los cimientos de Muller Tech. Esa noche, Elena apenas pudo dormir. En su pequeño apartamento, rodeada de post-its y notas, reflexionó sobre su recorrido hasta ahora. Ahora no se trataba solo de defender su proyecto. Se trataba de garantizar que otras personas como ella tuvieran la misma oportunidad de demostrar su valía. Al otro lado de la ciudad, en su lujoso ático, Viola también estaba despierta, planeando sus próximos movimientos. Ella no había llegado donde estaba por haber sido derrotada por un pasante. Tenía un último truco bajo la manga, algo que había guardado para una emergencia. Lo que ella no sabía era que sus acciones pasadas estaban a punto de alcanzarla de maneras que nunca imaginó. El día de la reunión extraordinaria de la junta directiva amaneció con una energía diferente en Muller Tech. El auditorio principal, en el piso 30, que rara vez se usa para reuniones pequeñas, se estaba preparando para acomodar no solo a los miembros de la junta directiva, sino también a aquellos involucrados en los proyectos sociales de la empresa. Elena llegó temprano, vestida con un traje azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Sus pasos resonaron en el pasillo todavía vacío mientras organizaba sus presentaciones y documentos. La carpeta, con las revelaciones, de Sabine pesaba como plomo en su bolso. «¿Estás listo para esto?», preguntó Marina, que había llegado silenciosamente detrás de ella. «Necesito estarlo», respondió Elena, ajustando su postura. «Ya no se trata solo de mí». Poco a poco el auditorio comenzó a llenarse. Ejecutivos de diferentes departamentos, miembros de la junta directiva y el equipo de auditoría tomaron sus lugares. Elías Muller estaba sentado en el centro de la mesa principal. Su expresión serena enmascaraba la tensión del momento. Viola Allard hizo su gran entrada minutos antes del inicio del partido, luciendo un impecable traje rojo y una sonrisa segura. Ella se sentó cerca del frente,
intercambiando miradas cómplices con algunos aliados estratégicos. La reunión comenzó puntualmente a las 9 a.m. El líder del equipo auditor, Dr. Rafael Vasconcelos, tomó la palabra en primer lugar. Su informe preliminar fue exhaustivo y detalló el análisis de 5 años de proyectos sociales de Muller Tech. Hemos identificado patrones interesantes. Comenzó proyectando gráficos en la pantalla. En los últimos años se han iniciado varios proyectos prometedores, pero pocos han sobrevivido al primer año. La notable excepción es el programa actual, dirigido por la becaria Elena Schmidt. Viola se movió incómoda en su silla mientras el auditor comenzó a detallar las inconsistencias encontradas en la gestión anterior de los proyectos sociales. Habían desaparecido documentos, se habían reasignado fondos sin una justificación clara y se habían cancelado abruptamente iniciativas prometedoras. Lo más intrigante, continuó el Dr. Vasconcelos, es el marcado contraste entre la dirección actual y la anterior. El proyecto de la señora Schmidt presenta una transparencia y una eficacia sin precedentes en la historia de la empresa. Fue en ese momento cuando Viola decidió jugar su última carta. Se puso de pie, interrumpiendo la presentación. Con el debido respeto, Dr. Vasconcelos, pero tengo información que puede arrojar nueva luz sobre esta transparencia. Sacó una carpeta de su bolso y repartió copias de algunos documentos a los presentes. Estos son los registros de gastos del proyecto actual. Como puede ver, hay serias inconsistencias en los montos presentados. Helena sintió que se le helaba la sangre. Los documentos parecían auténticos, pero algo estaba mal. Los números habían sido cambiados, las fechas no coincidían con sus registros originales. Fue entonces cuando Marina Gauss pidió la palabra. Con sorprendente calma, conectó su portátil al proyector. «Es interesante que menciones esos documentos, Viola», dijo, abriendo una serie de archivos. «Porque tengo aquí los originales, con los metadatos que prueban cuándo se crearon y modificaron. Incluso tengo registros de acceso al sistema que muestran exactamente cuándo se realizaron estos cambios y quién los realizó». El auditorio cayó en un denso silencio. En la pantalla, evidencia irrefutable demostró cómo los documentos presentados por Viola habían sido manipulados durante las últimas 48 horas. Elias Müller se levantó lentamente. Su expresión era una mezcla de decepción y determinación. «Dr. Vasconcelos, creo que tenemos suficiente material para extender esta auditoría unas semanas más. Y Viola, me gustaría que esperara en mi oficina después de esta reunión». Pero antes de que Viola pudiera responder, Elena pidió hablar. Lo que dijo a continuación cambiaría no solo el curso de esa reunión, sino el futuro de Muller Tech en su conjunto. «Si me lo permiten», comenzó con voz firme a pesar del nerviosismo, «me gustaría presentar algo que vaya más allá de números y documentos, algo que muestre el verdadero impacto que podemos tener cuando brindamos a las personas oportunidades reales». Con un gesto llamó a un grupo de jóvenes que había entrado silenciosamente al auditorio. Fueron partícipes de su proyecto, cada uno con una historia de superación que contar. Entre ellos se encontraba Chiara Torres, ahora ascendida a analista senior. Lo que siguió fue una serie de testimonios que conmovieron incluso a los ejecutivos más escépticos. Historias de transformación real, de sueños cumplidos, de vidas cambiadas no solo por el empleo, sino por la dignidad que el programa les había brindado. Viola observaba todo con expresión cada vez más pálida. Su castillo de naipes estaba empezando a derrumbarse y ya no le quedaban más cartas para jugar en la manga. La verdad, la que ella había intentado manipular con tanto esfuerzo durante años, finalmente estaba saliendo a la luz. En los días posteriores a la reunión de la junta directiva, Muller Tech experimentó una transformación silenciosa pero profunda. La salida de Viola fue anunciada en un comunicado discreto, citando diferencias estratégicas como la razón oficial. Sin embargo, en los pasillos se susurraba la verdad con una mezcla de asombro y admiración. Un pasante había logrado exponer años de manipulación y sabotaje.
Elena, a su vez, se enfrentó a un nuevo desafío: lidiar con la repentina atención que estaba recibiendo su proyecto. Periodistas especializados en responsabilidad social corporativa querían entrevistarla. Otras empresas solicitaron presentaciones sobre su metodología e incluso una universidad mostró interés en convertir el programa en un caso de estudio. ¿Cómo estás lidiando con todo esto?, Elías preguntó mientras tomaba un café al final de la tarde, rompiendo el protocolo que había establecido de mantener la distancia profesional. ¿Honestamente? Elena sonrió, acomodando la taza sobre la mesa. Intento no perder el foco en lo que realmente importa. Cada joven que entra al programa me recuerda por qué empezamos todo esto. La conversación fue interrumpida por doña Clara, quien había sido invitada a un evento especial en la empresa. Observaba a su hija con lágrimas en los ojos, recordando los días en que Elena estudiaba entre un cliente y otro en el salón de belleza. ¿Sabes de qué estoy más orgulloso?, doña Clara le dijo a Elías. No es su éxito, es ver que sigue siendo la misma persona. El otro día la encontré organizando productos en el salón, como siempre. Elías asintió, comprendiendo profundamente el significado de esas palabras. Fue precisamente esta autenticidad lo que le llamó la atención aquella primera noche, cuando la vio limpiando el salón de eventos con tanta dignidad. Marina Gauss, quien había contribuido decisivamente a exponer las manipulaciones de Viola, fue ascendida a directora de responsabilidad social. Su primera acción fue ampliar el proyecto de Elena, transformándolo en un programa permanente para la empresa. «Te necesitamos a tiempo completo ahora», le anunció Marina a Elena. Como coordinadora ejecutiva del programa, ya no es una pasantía, sino un verdadero puesto de liderazgo. La noticia tomó a Elena por sorpresa. «Pero aún no he terminado la universidad». «Y se acabará», sonrió Marina. «Parte de tu nuevo paquete incluye flexibilidad para tus estudios. Queremos más Elenas en la empresa, ¿recuerdas?». La transformación no se limitó a Muller Tech. Otras empresas comenzaron a interesarse por el modelo desarrollado por Elena, creándose una red de oportunidades que se expandió orgánicamente. El pequeño proyecto que había comenzado con 30 jóvenes se estaba convirtiendo en un movimiento más grande. En una tarde particularmente ocupada, Elena recibió una visita inesperada en su nueva habitación, mucho más pequeña que la de Viola, por elección propia. Fue Sabine, la exsecretaria que ayudó a exponer la verdad. «Vine a despedirme», anunció Sabine. «Voy a trabajar en un proyecto social en el noreste. Me inspiraste a hacer más». Las dos mujeres se abrazaron y compartieron un momento de entendimiento mutuo. El coraje de uno había inspirado el coraje del otro, creando un efecto dominó de transformaciones positivas. Más tarde esa semana, Elías convocó una reunión diferente. No en el auditorio formal del piso 30, sino en la cafetería de la empresa. Fueron invitados empleados de todos los niveles, desde el personal de limpieza hasta los directores. «Muller Tech está cambiando», anunció de pie sobre una silla improvisada que servía de escenario. Este cambio no viene de arriba hacia abajo, sino de todos los rincones, de todas las voces que antes no eran escuchadas. Sus ojos se encontraron con los de Elena entre la multitud y se intercambiaron una sonrisa de reconocimiento mutuo. Ambos sabían que ese momento era solo el comienzo de algo más grande. En el pequeño salón de doña Clara colgaba una nueva pancarta. Aquí comenzó una revolución silenciosa. Los clientes siempre le preguntaban por su historia, y ella contaba con orgullo cómo su hija había transformado no solo su propia vida, sino la vida de cientos de otros jóvenes. Elena continuó visitando el salón los fines de semana, ya no por necesidad, sino por elección. Era su manera de mantener los pies en la tierra, de recordar de dónde venía y, lo más importante, de demostrar que el verdadero éxito no cambia quién eres, solo aumenta tu capacidad de marcar la diferencia. Han transcurrido 6 meses desde 1900, la transformación de Muller Tech. El proyecto de Elena, ahora llamado Horizontes sem Límites, se había expandido a 3 estados diferentes, impactando a más de 500 jóvenes. La antigua sala de reuniones del piso 20,
que antaño había sido escenario de interminables discusiones sobre objetivos y números, ahora estaba llena de ideas y sueños en proceso de realización. Un jueves por la mañana, Elena estaba dirigiendo una sesión de mentoría cuando llegó una noticia inesperada. El programa había sido nominado al Premio Nacional de Innovación Social. La nominación no fue solo por la cantidad de jóvenes impactados, sino principalmente por la metodología única que combinó el desarrollo profesional con la conciencia social. Este es el resultado de todo su trabajo, dijo Elena a su equipo, ahora integrado por 15 personas, incluidos 3 participantes de la primera clase del programa. Cada historia de transformación que construimos juntos nos trajo aquí. Pero no todo fue color de rosa. El éxito del programa comenzó a atraer una atención no deseada por parte de los competidores de Muller Tech. Algunas empresas intentaron copiar el modelo superficialmente, sin entender su verdadera esencia. Otros intentaron atraer los talentos formados por el programa, con propuestas tentadoras. Fue durante este periodo que Elena enfrentó su primer gran dilema como líder. Una empresa multinacional ofreció salarios astronómicamente más altos a 3 de sus mejores estudiantes. La propuesta era tentadora, pero había una condición. Tendrían que abandonar los proyectos sociales que habían iniciado en las comunidades. ¿Qué harías tú en nuestro lugar?, preguntó Lucas, uno de los jóvenes que recibió la propuesta, durante una conversación privada con Elena. Respiró hondo antes de responder. No puedo tomar esa decisión por ti, pero puedo compartir algo que he aprendido. El verdadero éxito no se trata solo de cuánto dinero ganas, sino del impacto que generas en la vida de las personas. La conversación fue interrumpida por una visita sorpresa. Elias Muller entró en la sala acompañado de una dama de aspecto distinguido que Elena reconoció inmediatamente de las revistas de negocios. Era Sofía Moretti, CEO de una de las fundaciones filantrópicas más grandes de América Latina. Elena, comenzó Elías con una discreta sonrisa. Sofía vino especialmente a conocer nuestro programa. Tiene una propuesta interesante para expandir horizontes sin límites. La reunión que siguió duró 3 horas. A Sofía no solo le interesaban los números y las metodologías, quería comprender el alma del proyecto. Mientras Elena explicaba cada detalle, desde el proceso de selección hasta el seguimiento post-programa, Sofía tomaba notas en una pequeña libreta dorada. ¿Sabes qué me impresiona?, Sofía comentó cerrando su cuaderno. No se trata solo de la eficiencia del programa, sino de cómo se mantuvo la humanidad en cada proceso. Eso es poco común en el mundo corporativo. La propuesta de Sofía era ambiciosa: crear un instituto internacional basado en la metodología Limitless Horizons. La fundación ofrecería todo el apoyo financiero y estructural necesario, pero con una condición. Elena tendría que viajar a diferentes países para implementar personalmente el programa. Es una oportunidad única, comentó Elías tras el encuentro. Pero la decisión es tuya, Elena. El programa continuará aquí, independientemente de lo que decidas. Esa noche, Elena se quedó hasta tarde en la oficina, pensando en la propuesta. Desde su ventana podía ver las luces de la ciudad y a lo lejos el barrio donde había crecido. Cogió el teléfono y llamó a la persona que siempre la ayudaba a ordenar sus pensamientos, su madre. Mamá, ¿recuerdas cuando dijiste que a veces necesitamos salir de nuestra zona de confort para crecer? Doña Clara se rió al otro lado de la línea. Sí, lo recuerdo. También recuerdo haber dicho que por mucho que crezcamos, nunca podemos olvidar nuestras raíces. La conversación con la madre trajo claridad. Elena comenzó a esbozar un plan en su cuaderno, el mismo que había utilizado desde el comienzo del programa. Si acepta la propuesta de Sofía, deberá asegurarse de que Horizontes Sem Límites no pierda su esencia en Muller Tech. Mientras organizaba sus ideas, recibió un mensaje de Lucas. Él y los otros 2 jóvenes habían decidido rechazar la propuesta de la multinacional. Aprendimos de ti que el dinero es importante, pero el propósito es fundamental, decía el mensaje. Aquella decisión de los jóvenes fue la señal que Elena necesitaba.
Si habían comprendido tan profundamente el significado del programa, tal vez era hora de llevar ese mensaje a un público más amplio. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesitaba asegurarse de que su equipo estuviera listo para dar el siguiente paso. A la mañana siguiente, Elena llegó temprano a la empresa. En el ascensor se encontró con Marina, quien inmediatamente notó algo diferente en su mirada. «¿Ya lo has decidido, no?», preguntó Marina, conociendo bien esa expresión decidida en el rostro de su protegida. «Sí», respondió Elena con una sonrisa serena. «Pero primero necesitamos preparar el terreno para la siguiente fase. Horizontes. Sin límites ya no es solo un programa, es un movimiento de transformación». La decisión de Elena de aceptar la propuesta de Sofía Moretti generó olas de cambio en Muller Tech. La noticia fue recibida con una mezcla de orgullo y aprensión por su equipo. Durante una reunión especial, presentó su plan de transición, que había elaborado meticulosamente durante varias noches. Limitless Horizons nunca se trató de una sola persona, explicó Elena de pie frente a su equipo. Se trata de crear oportunidades que se multipliquen, y ahora tenemos la oportunidad de multiplicar ese impacto a nivel global. Su plan era audaz, pero bien estructurado. El equipo se dividiría en grupos especializados, cada uno dirigido por alguien que hubiera vivido el programa desde su inicio. Lucas, quien había rechazado la millonaria propuesta de la multinacional, sería el coordinador general en el país. «¿Pero cómo vamos a mantener la esencia del programa?», preguntó uno de los participantes de mayor edad, expresando la preocupación de muchos. Elena sonrió y se dirigió a la pizarra en la habitación. Con un bolígrafo azul, comenzó a dibujar un diagrama sencillo pero impactante. «¿Recuerdas cada uno de tus primeros días aquí? ¿Cómo te sentiste acogido y al mismo tiempo desafiado? Esa es nuestra esencia. No está en los procesos ni en las cifras, sino en la perspectiva humana que le damos a cada persona». Elias Müller, que observaba la presentación desde el fondo de la sala, no pudo evitar quedar impresionado. La joven que había conocido limpiando un salón de eventos se había transformado en una líder extraordinaria, sin perder la humildad y autenticidad que la hacían especial. En los días siguientes, Elena se dedicó a documentar cada aspecto del programa. No solo los procedimientos y metodologías, sino también las pequeñas cosas que marcaron la diferencia. Cómo acoger a un joven nervioso en su primer día, cómo identificar talentos únicos en personas que nunca han tenido la oportunidad de mostrarlos, cómo transformar la inseguridad en potencial. Una tarde, mientras ultimaba los preparativos para su partida, Elena recibió una visita inesperada en su habitación. Era Carmen, la empleada de mayor edad del equipo de limpieza de Muller Tech. «Vine a darte las gracias», dijo Carmen con los ojos llenos de lágrimas. «Mi nieta fue aceptada en el programa. Cuando me lo dijo, lloré como un bebé. ¿Sabes por qué? Porque por primera vez alguien la miró y vio más allá de su domicilio. Ese momento cristalizó para Elena el verdadero significado de su trabajo. No se trataba de crear un programa exitoso ni de ganar reconocimiento internacional. Se trataba de cambiar la forma en que las personas se veían a sí mismas y eran vistas por la sociedad». En su última semana en la empresa, Elena se propuso visitar cada espacio, cada persona que había formado parte de su recorrido. En la cafetería conversaba con los empleados subcontratados, quienes siempre la trataban con cariño. En la recepción, abrazó a los guardias de seguridad que la vieron llegar nerviosos en su primer día como pasante. Marina organizó una pequeña fiesta de despedida, no en el auditorio formal, sino en la plaza frente a la compañía. Empleados de todos los niveles se reunieron, trayendo delicias caseras e historias para compartir. «Has transformado mi vida tanto como yo podría haber transformado la tuya», dijo Elena emocionada. «Y esto es solo el comienzo». Elías aprovechó la oportunidad para hacer un anuncio sorpresa. El programa se ampliaría a todas las empresas del grupo Muller, con un presupuesto 3 veces mayor que el actual. Elena nos enseñó que invertir en las personas no es un gasto, es una multiplicación de posibilidades, afirmó. Y ahora multipliquemos estas posibilidades en todo el mundo. El día de su partida,
Elena decidió pasar primero por el salón de su madre. Doña Clara estaba atendiendo a un cliente cuando llegó, pero dejó todo para abrazar a su hija. «Mira a esta muchacha», le dijo doña Clara al cliente, con orgullo rebosante en cada palabra. Empezó ayudando aquí, en el salón, y ahora viajará por el mundo, ayudando a otras personas a hacer realidad sus sueños. Elena sonrió, ordenando algunos productos en los estantes como lo hacía desde pequeña. Algunas cosas nunca cambiarían y ella no quería que cambiaran. Eran sus raíces, su refugio seguro. Antes de marcharse, pegó un nuevo cartel en la pared de la sala. Aquí nació un sueño que hoy recorre el mundo. Al lado, una foto de la primera clase de Horizontes Sem Límites, con rostros sonrientes que representaban no solo historias de éxito, sino el inicio de una revolución silenciosa en el mundo empresarial. «Mamá», dijo Elena abrazando a doña Clara por última vez antes de irse, «siempre decías que cada uno tiene un don especial. El mío fue aprender a ver el don en los demás». Al salir del salón, Elena miró el cielo de la capital. Su maleta estaba preparada para su primer viaje internacional, pero su corazón estaba en paz, porque ahora lo sabía. No estaba abandonando su trabajo, estaba esparciendo semillas en el viento, listas para florecer en nuevos suelos. El primer destino internacional de Elena fue Bogotá, Colombia. Al salir del aeropuerto El Dorado, en una mañana nublada, miró por la ventanilla del taxi hacia la ciudad, detectando similitudes con su ciudad natal. Las mismas contradicciones sociales, los mismos sueños reprimidos, las mismas posibilidades escondidas en callejones y callejones. Sofía Moretti ya la esperaba en la oficina de la Fundación Nuevos Caminos, un moderno edificio en el centro financiero de la ciudad. La sala de reuniones estaba repleta de ejecutivos locales, todos curiosos por conocer a la joven que había revolucionado las políticas de inclusión social corporativa. «Señorita Elena», comenzó don Rafael, presidente de una de las empresas de tecnología más grandes de Colombia, ¿cómo podemos estar seguros de que su programa funcionará en nuestra realidad? Elena sonrió, recordando preguntas similares al principio de su viaje. En lugar de responder directamente, sacó su tableta y proyectó una serie de fotografías en la pantalla de la habitación. «Son fotos del barrio donde crecí», explicó, mientras recorría las fotografías. «Y estas son del barrio de Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, que visité ayer. ¿Ven las similitudes? La desigualdad habla el mismo idioma en todo el mundo. ¿Pero saben qué más habla el mismo idioma? El potencial humano». La presentación que siguió no fue sobre números ni metodologías. Elena compartió historias reales. La de Chiara, que pasó de asistente de limpieza a directora de proyectos. Lucas, quien rechazó una propuesta de $1 millón para mantener su compromiso social. La de tantos otros que han demostrado que la oportunidad y la tutoría adecuada pueden transformar vidas. «No estoy aquí para implementar un programa», continuó. «Estoy aquí para ayudarte a crear algo único que responda a tus necesidades específicas, manteniendo los principios fundamentales que marcan la diferencia: dignidad, oportunidades reales y un compromiso genuino con la transformación». Las palabras de Elena tocaron la fibra sensible. Don Rafael, quien inicialmente se mostró escéptico, fue el primero en pronunciarse. «Mi empresa está disponible para ser la primera en implementar el programa». En los días siguientes, Elena se sumergió en la realidad local. Visitó comunidades desfavorecidas, habló con líderes comunitarios y conoció a jóvenes talentosos que nunca habían soñado con una oportunidad en el mercado corporativo. En cada rostro veía reflejos de su propia historia. Una joven en particular le llamó la atención. María Vanier, de 19 años, vendía artesanías en las calles para ayudar a su familia mientras estudiaba programación por su cuenta en una biblioteca pública. El brillo en sus ojos cuando hablaba de tecnología le recordó a Elena a sí misma. «¿Cómo aprendiste a programar?», preguntó Elena, sorprendida por el conocimiento autodidacta de la joven. «Con tutoriales de YouTube y mucha determinación», respondió María, mostrando orgullosa una sencilla aplicación que había desarrollado para ayudar a otros vendedores ambulantes a administrar su inventario.
Esa reunión inspiró a Elena a agregar un nuevo elemento al programa, un componente de tecnología social, donde se alentaría a los participantes a desarrollar soluciones prácticas a los problemas de sus propias comunidades. La noticia de la llegada de Limitless Horizons a Colombia se difundió rápidamente. Pronto, otras empresas comenzaron a mostrar interés. Sofía Moretti observaba todo con satisfacción, viendo confirmada su intuición sobre Helena. ¿Sabes? ¿Qué es lo mejor de tu programa? Sofía comentó durante la cena. No es la metodología ni los resultados impresionantes, es cómo hacer que la gente crea que es capaz de mucho más de lo que imagina. Una noche, después de un día particularmente intenso de reuniones, Elena recibió una videollamada de Lucas. Las noticias que llegaban del país eran alentadoras. El programa seguía creciendo, con resultados aún mejores que los anteriores. ¿Sabes qué es genial, Elena? Lucas dijo emocionado. Mamá, dijo Elena abrazando a doña Clara por última vez antes de irse. Siempre decías que cada uno tiene un don especial. El mío fue aprender a ver el don en los demás. Al salir del salón, Elena miró el cielo de la capital. Su maleta estaba preparada para su primer viaje internacional, pero su corazón estaba en paz, porque ahora lo sabía. No estaba abandonando su trabajo, estaba esparciendo semillas en el viento, listas para florecer en nuevos suelos. El primer destino internacional de Elena fue Bogotá, Colombia. Al salir del aeropuerto El Dorado en una mañana nublada, miró por la ventanilla del taxi hacia la ciudad, detectando similitudes con su ciudad natal. Las mismas contradicciones sociales, los mismos sueños reprimidos, las mismas posibilidades escondidas en callejones y callejones. Sofía Moretti ya la esperaba en la oficina de la Fundación Nuevos Caminos, un moderno edificio en el centro financiero de la ciudad. La sala de reuniones estaba repleta de ejecutivos locales, todos curiosos por conocer a la joven que había revolucionado las políticas de inclusión social corporativa. Señorita Elena, comenzó don Rafael, presidente de una de las empresas de tecnología más grandes de Colombia, ¿cómo podemos estar seguros de que su programa funcionará en nuestra realidad? Elena sonrió, recordando preguntas similares al principio de su viaje. En lugar de responder directamente, sacó su tableta y proyectó una serie de fotografías en la pantalla de la habitación. Son fotos del barrio donde crecí, explicó, mientras recorría las fotografías. Y estas son del barrio de Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, que visité ayer. ¿Ven las similitudes? La desigualdad habla el mismo idioma en todo el mundo. ¿Pero saben qué más habla el mismo idioma? El potencial humano. La presentación que siguió no fue sobre números ni metodologías. Elena compartió historias reales. La de Chiara, que pasó de asistente de limpieza a directora de proyectos. Lucas, quien rechazó una propuesta de $1 millón para mantener su compromiso social. La de tantos otros que han demostrado que la oportunidad y la tutoría adecuada pueden transformar vidas. No estoy aquí para implementar un programa, continuó. Estoy aquí para ayudarte a crear algo único que responda a tus necesidades específicas, manteniendo los principios fundamentales que marcan la diferencia: dignidad, oportunidades reales y un compromiso genuino con la transformación. Las palabras de Elena tocaron la fibra sensible. Don Rafael, quien inicialmente se mostró escéptico, fue el primero en pronunciarse. Mi empresa está disponible para ser la primera en implementar el programa. En los días siguientes, Elena se sumergió en la realidad local. Visitó comunidades desfavorecidas, habló con líderes comunitarios y conoció a jóvenes talentosos que nunca habían soñado con una oportunidad en el mercado corporativo. En cada rostro veía reflejos de su propia historia. Una joven en particular le llamó la atención. María Vanier, de 19 años, vendía artesanías en las calles para ayudar a su familia mientras estudiaba programación por su cuenta en una biblioteca pública. El brillo en sus ojos cuando hablaba de tecnología le recordó a Elena a sí misma. ¿Cómo aprendiste a programar?, preguntó Elena, sorprendida por el conocimiento autodidacta de la joven. Con tutoriales de YouTube y mucha determinación, respondió María,
mostrando orgullosa una sencilla aplicación que había desarrollado para ayudar a otros vendedores ambulantes a administrar su inventario. Esa reunión inspiró a Elena a agregar un nuevo elemento al programa, un componente de tecnología social, donde se alentaría a los participantes a desarrollar soluciones prácticas a los problemas de sus propias comunidades. La noticia de la llegada de Limitless Horizons a Colombia se difundió rápidamente. Pronto, otras empresas comenzaron a mostrar interés. Sofía Moretti observaba todo con satisfacción, viendo confirmada su intuición sobre Helena. ¿Sabes qué es lo mejor de tu programa?, Sofía comentó durante la cena. No es la metodología ni los resultados impresionantes, es cómo hacer que la gente crea que es capaz de mucho más de lo que imagina. Una noche, después de un día particularmente intenso de reuniones, Elena recibió una videollamada de Lucas. Las noticias que llegaban del país eran alentadoras. El programa seguía creciendo, con resultados aún mejores que los anteriores. ¿Sabes qué es genial, Elena?, Lucas dijo emocionado. El programa en Bogotá había seleccionado su primera clase completa y los resultados preliminares superaron todas las expectativas. El mensaje incluía un vídeo adjunto. Los participantes del programa presentaban sus historias y proyectos a una audiencia de empresarios locales. ¿Has visto?, comentó Sofía Moretti, quien había llegado silenciosamente al balcón del hotel donde estaba Elena. Lo que comenzaste ya es más grande que todos nosotros. A la mañana siguiente, Elena se despertó temprano para una videollamada. Con su madre. Doña Clara, siempre su ancla en los momentos de decisión, escuchaba atentamente mientras su hija compartía sus dudas y aspiraciones. «Hija», dijo doña Clara con su sabiduría característica, ¿recuerdas cuando empezaste a ayudar en el salón? No solo aprendiste, sino que enseñaste a las demás. Siempre fue así contigo, aprendiendo a multiplicar. Esas palabras trajeron claridad. Elena se dio cuenta de que el siguiente paso no era solo ampliar un programa, sino crear una red global para la transformación social. Cada país, cada ciudad, cada comunidad tenía sus propios Josés y Marías esperando una oportunidad. En su cuaderno comenzó a esbozar una nueva estructura para el programa, un modelo para formar líderes que pudieran adaptar la metodología a las realidades locales sin perder su esencia. No se trataría de un proceso de franquicia, sino de sopolinización, de esparcir semillas que crecerían según el suelo donde fueran plantadas. El sol comenzaba a ponerse sobre Lima cuando Elena finalmente terminó su boceto. En la primera página, escribió una frase que resumía su visión. La transformación social no se trata de crear un modelo único, sino de despertar el potencial único en cada lugar y en cada persona. Su teléfono volvió a sonar. Era Jonás, el joven profesor de programación de Villa El Salvador. Había sido seleccionado como coordinador local del programa en Perú. Su voz rebosaba entusiasmo mientras compartía sus planes para adaptar el proyecto a la realidad local. Elena sonrió, reconociendo en su emoción el mismo brillo que había visto en tantos otros ojos a lo largo de su viaje. Fue la confirmación de que Horizontes Sem Límites se había convertido exactamente en lo que su nombre sugería. Un programa sin fronteras, que seguiría creciendo y transformándose a través de la gente a la que llegaba. La Ciudad de México recibió a Elena con su característica energía caótica. La oficina local de la Fundación Nuevos Caminos estaba repleta de expectación ante la llegada de Horizontes Sem Límites al país. Sin embargo, el primer día, Elena se dio cuenta de que se enfrentaría a un desafío diferente a todo lo que había enfrentado antes. Roberto Sánchez, CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes de México, había implementado su propio programa de inclusión social meses antes. Su proyecto, aunque bien intencionado, siguió un enfoque más tradicional, centrándose únicamente en la formación técnica y la inserción laboral. ¿Por qué deberíamos cambiar algo que ya funciona?, Roberto preguntó durante el primer encuentro. Su tono era educado pero firme.
Nuestro programa ya ha capacitado a más de 100 jóvenes. Elena escuchó atentamente, no solo observando las palabras, sino también las reacciones de los demás ejecutivos presentes. En lugar de confrontar directamente la resistencia de Roberto, hizo una petición inusual. Señor Sánchez, me gustaría conocer a algunos de los participantes de su programa, no para evaluar, sino para aprender. Toda iniciativa exitosa tiene algo que enseñarnos. La respuesta sorprendió a Roberto, que esperaba una competencia, no una colaboración. En los días siguientes, Elena visitó varias empresas participantes del programa mexicano, conversando con jóvenes, mentores y directivos. Lo que descubrió fue revelador. A pesar de los buenos resultados técnicos, había una alta tasa de deserción después de los primeros meses de contratación. Durante un almuerzo con los participantes del programa, Elena conoció a Isabel Ramírez, una joven analista de datos que compartió una preocupación común. Nos enseñan a programar, pero no a desenvolvernos en el mundo corporativo. A veces, me siento como una forastera. Esa conversación le trajo recuerdos de sus propios desafíos tempranos en Muller Tech. Elena comenzó a imaginar una posibilidad que nadie había considerado. ¿Qué pasaría si, en lugar de reemplazar el programa existente, Limitless Horizons pudiera complementarlo? El programa en Bogotá había seleccionado su primera clase completa y los resultados preliminares superaron todas las expectativas. El mensaje incluía un vídeo adjunto. Los participantes del programa presentaban sus historias y proyectos a una audiencia de empresarios locales. ¿Has visto?, comentó Sofía Moretti, quien había llegado silenciosamente al balcón del hotel donde estaba Elena. Lo que comenzaste ya es más grande que todos nosotros. A la mañana siguiente, Elena se despertó temprano para una videollamada. Con su madre. Doña Clara, siempre su ancla en los momentos de decisión, escuchaba atentamente mientras su hija compartía sus dudas y aspiraciones. «Hija», dijo doña Clara con su sabiduría característica, ¿recuerdas cuando empezaste a ayudar en el salón? No solo aprendiste, sino que enseñaste a las demás. Siempre fue así contigo, aprendiendo a multiplicar. Esas palabras trajeron claridad. Elena se dio cuenta de que el siguiente paso no era solo ampliar un programa, sino crear una red global para la transformación social. Cada país, cada ciudad, cada comunidad tenía sus propios Josés y Marías esperando una oportunidad. En su cuaderno comenzó a esbozar una nueva estructura para el programa, un modelo para formar líderes que pudieran adaptar la metodología a las realidades locales sin perder su esencia. No se trataría de un proceso de franquicia, sino de sopolinización, de esparcir semillas que crecerían según el suelo donde fueran plantadas. El sol comenzaba a ponerse sobre Lima cuando Elena finalmente terminó su boceto. En la primera página, escribió una frase que resumía su visión. La transformación social no se trata de crear un modelo único, sino de despertar el potencial único en cada lugar y en cada persona. Su teléfono volvió a sonar. Era Jonás, el joven profesor de programación de Villa El Salvador. Había sido seleccionado como coordinador local del programa en Perú. Su voz rebosaba entusiasmo mientras compartía sus planes para adaptar el proyecto a la realidad local. Elena sonrió, reconociendo en su emoción el mismo brillo que había visto en tantos otros ojos a lo largo de su viaje. Fue la confirmación de que Horizontes Sem Límites se había convertido exactamente en lo que su nombre sugería. Un programa sin fronteras, que seguiría creciendo y transformándose a través de la gente a la que llegaba. La Ciudad de México recibió a Elena con su característica energía caótica. La oficina local de la Fundación Nuevos Caminos estaba repleta de expectación ante la llegada de Horizontes Sem Límites al país. Sin embargo, el primer día, Elena se dio cuenta de que se enfrentaría a un desafío diferente a todo lo que había enfrentado antes. Roberto Sánchez, CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes de México, había implementado su propio programa de inclusión social meses antes. Su proyecto, aunque bien intencionado, siguió un enfoque más tradicional.
centrándose únicamente en la formación técnica y la inserción laboral. ¿Por qué deberíamos cambiar algo que ya funciona? Roberto preguntó durante el primer encuentro. Su tono era educado pero firme. Nuestro programa ya ha capacitado a más de 100 jóvenes. Elena escuchó atentamente, no solo observando las palabras, sino también las reacciones de los demás ejecutivos presentes. En lugar de confrontar directamente la resistencia de Roberto, hizo una petición inusual. Señor Sánchez, me gustaría conocer a algunos de los participantes de su programa, no para evaluar, sino para aprender. Toda iniciativa exitosa tiene algo que enseñarnos. La respuesta sorprendió a Roberto, que esperaba una competencia, no una colaboración. En los días siguientes, Elena visitó varias empresas participantes del programa mexicano, conversando con jóvenes, mentores y directivos. Lo que descubrió fue revelador. A pesar de los buenos resultados técnicos, había una alta tasa de deserción después de los primeros meses de contratación. Durante un almuerzo con los participantes del programa, Elena conoció a Isabel Ramírez, una joven analista de datos que compartió una preocupación común. Nos enseñan a programar, pero no a desenvolvernos en el mundo corporativo. A veces, me siento como una forastera. Esa conversación le trajo recuerdos de sus propios desafíos tempranos en Muller Tech. Elena comenzó a imaginar una posibilidad que nadie había considerado. ¿Qué pasaría si, en lugar de reemplazar el programa existente, Limitless Horizons pudiera complementarlo? Los proyectos de Viola, aunque menos amplios, habían ayudado a decenas de jóvenes a encontrar oportunidades en el mercado laboral. Lo que es aún más sorprendente es que se había mantenido en contacto con muchos de ellos, actuando como mentora informal. Tal vez sea hora de construir puentes en lugar de muros, reflexionó Elena, recordando las palabras de su madre sobre cómo incluso las experiencias más difíciles pueden enseñarnos algo valioso. Esa noche, en su hotel, Elena tomó una decisión audaz. Le escribió un correo electrónico a Viola, no como rival o ganador, sino como alguien que compartía el mismo objetivo de transformación social. Querida Viola, me enteré del trabajo que estás haciendo en Chile. Me gustaría hablar sobre cómo podemos unir fuerzas para amplificar el impacto de nuestras iniciativas. La respuesta llegó a la mañana siguiente, sorprendentemente rápida e igualmente cordial. Viola aceptó no solo hablar, sino también compartir sus experiencias y aprendizajes de los últimos meses. El encuentro entre ambos se produjo en terreno neutral, una pequeña cafetería de Providencia, Santiago. El nerviosismo inicial fue reemplazado por una conversación franca sobre los desafíos, errores y éxitos en la implementación de programas sociales corporativos. Tenías razón en muchas cosas, admitió Viola, sorprendiendo a Elena, principalmente sobre la importancia del seguimiento continuo y el desarrollo personal, no solo el desarrollo profesional. Elena, a su vez, reconoció que algunos de los procesos que Viola había desarrollado en Muller Tech eran realmente eficientes y podían incorporarse al programa ampliado. Tal vez el próximo paso para Horizonte Sem Límites sea precisamente ese, reflexionó Elena, crear una red que una diferentes iniciativas aprovechando lo mejor de cada una. La conversación continuó durante horas. Cuando finalmente se despidieron, algo había cambiado. Ya no eran adversarios, sino potenciales colaboradores en una misión mayor que sus diferencias personales. De regreso al hotel, Elena recibió una llamada de Elías Müller. El Banco Mundial había aprobado financiamiento para la expansión global del programa, pero con una condición interesante. El modelo tenía que ser lo suficientemente adaptable para incorporar iniciativas locales existentes. Parece que el universo está confirmando nuestra dirección, comentó Elena, compartiendo con Elías su conversación con Viola. Elías guardó silencio un momento antes de responder. «Sabes, Elena, cuando te contraté como becaria, vi en ti a alguien que podía cambiar nuestra empresa. Ahora veo a alguien que está cambiando la forma en que el mundo corporativo ve la responsabilidad social». Esa noche, en su diario, Elena escribió sobre la transformación, no solo la de los participantes del programa, sino la suya propia.
cómo cada obstáculo se había transformado en una experiencia de aprendizaje, cada rival en un aliado potencial. Un mensaje de su madre interrumpió sus pensamientos. «Hija, el salón está lleno de jóvenes que quieren saber cómo participar en el programa. Creo que necesitamos una sucursal de Horizontes sin Límites aquí en el barrio». Elena sonrió, imaginando cómo había cambiado su vida desde los días en que organizaba los productos en los estantes del salón. Pero algunas cosas siguieron siendo iguales. El deseo de marcar una diferencia, la capacidad de ver potencial donde otros veían limitaciones y la certeza de que la transformación social es un viaje colectivo. En su agenda tenía previsto un nuevo encuentro para la semana siguiente. Un encuentro con líderes de distintos programas sociales de América Latina. El objetivo ya no era solo expandir Limitless Horizons, sino crear una red de iniciativas que juntas pudieran lograr un impacto aún mayor. El Foro Global de Innovación Social de Ginebra no fue un evento corporativo más. En el elegante salón del Centro Internacional de Conferencias, líderes empresariales, representantes de organizaciones internacionales y agentes de cambio social de todo el mundo se reunieron para discutir el futuro de la inclusión corporativa. Elena, vestida con un traje azul marino que doña Clara había insistido en ajustarle personalmente, observaba el entorno con una mezcla de déjà vu y admiración. Pero esta vez no estaba allí para limpiar vasos ni organizar mesas. Estaba a punto de ser la oradora principal del día. ¿Nervioso?, preguntó Sofía Moretti, ajustando el micrófono de solapa del blazer de Elena. Por extraño que parezca, no, respondió ella sonriendo. Cuando sabes exactamente por qué estás haciendo algo, el miedo da paso al propósito. El auditorio estaba abarrotado. En la primera fila, rostros conocidos trajeron consuelo. Elías, Müller Lucas María Vanier de Colombia, Jonas de Perú, Isabel de México y sorprendentemente Viola Allard, quien había aceptado la invitación a participar en el panel de discusión. «Bienvenidos al futuro de la transformación social corporativa», comenzó Elena, y su voz firme resonó en el auditorio. Pero antes de hablar del futuro, necesito contarles una historia que comenzó en un salón de belleza en las afueras de la capital. Durante la siguiente hora, Elena no solo presentó los impresionantes resultados de Limitless Horizons, sino que también reveló su nueva visión: la creación de una red global de programas de inclusión social, donde diferentes iniciativas pudieran colaborar y aprender unas de otras. El verdadero potencial de transformación no reside en un solo programa, explicó, sino en la unión de diferentes enfoques, experiencias y perspectivas. Cada comunidad tiene sus propias necesidades, cada cultura sus propias maneras de resolver los problemas. Nuestra misión es tender puentes entre estas realidades. La presentación incluyó casos de éxito no solo de Horizontes sin Límites, sino también de otros programas, incluidos los proyectos desarrollados por Viola en Chile. Fue una demostración práctica de cómo la colaboración podía amplificar el impacto social. Durante el panel de discusión que siguió, sucedió algo extraordinario. Viola, al compartir sus experiencias, hizo una revelación sorprendente. «Mi mayor error en Müller Tech fue ver la inclusión social como una cuestión de poder», admitió con la voz cargada de emoción contenida. «Fue necesario perderlo todo para comprender que la verdadera transformación solo ocurre cuando dejamos el ego de lado y nos enfocamos en el propósito mayor». El momento de vulnerabilidad de Viola tuvo un profundo impacto en la audiencia. Los ejecutivos que antes consideraban los programas sociales como una mera obligación corporativa, comenzaron a comprender su verdadero potencial transformador. Durante su pausa para el café, Elena fue sorprendida por una elegante dama que se presentó como Diane Werner, directora de una de las fundaciones filantrópicas más grandes de Europa. «Su enfoque es exactamente lo que estábamos buscando», dijo Diane. «Nos gustaría implementar el programa en países africanos y asiáticos, pero con una condición. Queremos que lideres personalmente el proceso de adaptación cultural». La propuesta era tentadora, pero Elena había aprendido a no tomar decisiones apresuradas.
En cambio, propuso algo diferente. ¿Qué tal si, en lugar de que yo lidere personalmente, creamos un consejo internacional de líderes locales? Personas que conozcan profundamente sus comunidades y puedan adaptar el programa a sus realidades específicas. La idea resonó no solo en Diane, sino en otros participantes del foro. Al final de la jornada, representantes de 12 países diferentes habían expresado su interés en formar parte de esta red global para la transformación social. Durante el cóctel de clausura, Elena encontró un momento de tranquilidad en uno de los balcones del centro de convenciones. Desde allí, pude ver las luces de Ginebra reflejadas en el lago de Ginebra. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. «Hija, acabo de ver tu charla en línea. ¿Sabes qué me enorgullece más? Ver que sigues siendo esa chica que organizaba productos en el salón pensando en cómo marcar la diferencia en la vida de los demás». El mensaje le hizo llorar, pero eran lágrimas de gratitud. En ese momento, Elias Müller se unió a ella en el mostrador. «Sabes, Helena», comenzó contemplando la ciudad iluminada, «cuando te vi por primera vez en ese evento, pensé que había encontrado a alguien especial, pero has demostrado ser mucho más que eso. Te has convertido en un catalizador del cambio global». Elena sonrió al recordar aquella primera noche, el uniforme beige que combinaba con las paredes de mármol, el vino derramado que cambiaría su vida. «El verdadero cambio», respondió, «ocurre cuando dejamos de ver a las personas como problemas por resolver y empezamos a verlas como soluciones que esperan una oportunidad». El evento terminó, pero fue solo el comienzo de una nueva etapa. En el vuelo de regreso a su país natal, Elena comenzó a delinear los próximos pasos. En su cuaderno, una nueva frase resumía su visión. «Los horizontes no son límites, son invitaciones a explorar nuevos caminos juntos». El regreso a su país natal, después del foro de Ginebra, no significó descanso para Elena. Por el 900, contrario, era hora de transformar todas esas ideas y compromisos en acciones concretas. Müller Tech se ha convertido en un auténtico centro de innovación social y Limitless Horizons sirve de inspiración para iniciativas en todo el mundo. En una mañana especialmente ocupada, Elena reunió a su equipo ampliado en la nueva sede del programa, un edificio entero dedicado a proyectos de impacto social. El espacio, anteriormente una antigua nave industrial, ha sido rehabilitado manteniendo su estructura original, pero adaptado para recibir a jóvenes de diferentes comunidades. «Nuestra misión está evolucionando», explicó Elena al equipo. «Ya no somos solo un programa de inclusión corporativa. Nos estamos convirtiendo en una plataforma global para la transformación social». Lucas, ahora director de operaciones del programa, presentó los primeros resultados de la expansión. Más de 2.000 jóvenes impactados directamente, cientos de empresas socias y, lo más importante, un efecto multiplicador que empezó a cambiar la cultura corporativa en diferentes países. «Pero ¿sabes qué es lo más impresionante?», comentó, proyectando un mapa interactivo. «Cada punto de este mapa representa a un participante que se convirtió en mentor de otros jóvenes. Es un círculo virtuoso de transformación». La reunión fue interrumpida por una importante videollamada. María Vanier de Colombia, Jonás de Perú e Isabel de México querían compartir algunas novedades. Habían creado, por iniciativa propia, una red latinoamericana de mentoría cruzada, donde participantes de distintos países intercambiaban experiencias y conocimientos. «Es como una familia sin fronteras», explicó María, con el rostro iluminado de emoción en la pantalla. La iniciativa espontánea de los jóvenes dirigentes dio lugar a una importante constatación. El programa había sobrevivido a sus creadores. Ahora tenía vida propia y evolucionaba de maneras que ni siquiera Elena había previsto. Durante el almuerzo, Elena decidió hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: visitar el salón de su madre. Doña Clara estaba ocupada con un cliente cuando llegó, pero dejó todo para abrazar a su hija. «Mira quién apareció», bromeó doña Clara. «El ejecutivo internacional aún recuerda el camino a casa». Elena sonrió.
recogiendo automáticamente una botella de champú caída y colocándola nuevamente en el estante. El gesto familiar trajo consigo una avalancha de recuerdos y una idea repentina. «Mamá», comenzó mientras observaba el movimiento, «¿en la habitación? ¿Qué pasaría si transformáramos este espacio en algo más grande?». En las siguientes semanas, el salón de Doña Clara sufrió una transformación. Manteniendo su función original, ganó un espacio anexo que se convirtió en el primer centro comunitario de Horizontes Sem Límites. Allí, los jóvenes de la región podrían tener acceso a computadoras, mentorías y orientación profesional. «Es como cerrar un ciclo», comentó Elena durante la inauguración del espacio. «Regresar a las raíces para crear nuevos comienzos». El proyecto piloto en el salón pronto se convirtió en un modelo a replicar. Otras pequeñas empresas en comunidades desfavorecidas comenzaron a convertirse en puntos de apoyo para el programa, creando una red capilar de oportunidades. En medio de toda esta expansión, Elena recibió una llamada inesperada de Viola Allard. Tras su participación en el Foro de Ginebra, fue invitada a liderar proyectos sociales en varios países de América Latina. «Necesito tu ayuda», admitió Viola. Su voz mostraba una humildad que antes parecía imposible. «Quiero hacerlo bien esta vez». La solicitud de ayuda de Viola no solo sorprendió a Elena, sino que también brindó una oportunidad única para demostrar en la práctica el poder de la colaboración sobre la competencia. «¿Qué tal si empezamos creando un comité asesor internacional?», Elena sugirió. «Podemos combinar su experiencia corporativa con nuestro conocimiento de campo». La propuesta resultó en la creación del Consejo Global de Líderes Sociales, un grupo diverso que incluía desde ejecutivos experimentados hasta jóvenes líderes comunitarios. Su primer encuentro se realizó de manera virtual, conectando a personas de distintos continentes en torno a un objetivo común. En su cuaderno, una nueva frase resumía su visión: «Los horizontes no son límites, son invitaciones a explorar nuevos caminos juntos». El regreso a su país natal después del Foro de Ginebra no significó descanso para Elena. Por el contrario, era hora de transformar todas esas ideas y compromisos en acciones concretas. Muller Tech se ha convertido en un auténtico centro de innovación social, y Limitless Horizons sirve de inspiración para iniciativas en todo el mundo. En una mañana especialmente ocupada, Elena reunió a su equipo ampliado en la nueva sede del programa, un edificio entero dedicado a proyectos de impacto social. El espacio, anteriormente una antigua nave industrial, ha sido rehabilitado manteniendo su estructura original, pero adaptado para recibir a jóvenes de diferentes comunidades. «Nuestra misión está evolucionando», explicó Elena al equipo. «Ya no somos solo un programa de inclusión corporativa. Nos estamos convirtiendo en una plataforma global para la transformación social». Lucas, ahora director de operaciones del programa, presentó los primeros resultados de la expansión. Más de 2.000 jóvenes impactados directamente, cientos de empresas socias y, lo más importante, un efecto multiplicador que empezó a cambiar la cultura corporativa en diferentes países. «¿Pero sabes qué es lo más impresionante?», comentó proyectando un mapa interactivo. «Cada punto de este mapa representa a un participante que se convirtió en mentor de otros jóvenes. Es un círculo virtuoso de transformación». La reunión fue interrumpida por una importante videollamada. María Vanier de Colombia, Jonas de Perú e Isabel de México querían compartir algunas novedades. Habían creado por iniciativa propia una red latinoamericana de mentoría cruzada, donde participantes de distintos países intercambiaban experiencias y conocimientos. «Es como una familia sin fronteras», explicó María, con el rostro iluminado de emoción en la pantalla. La iniciativa espontánea de los jóvenes dirigentes dio lugar a una importante constatación. El programa había sobrevivido a sus creadores. Ahora tenía vida propia y evolucionaba de maneras que ni siquiera Elena había previsto. Durante el almuerzo, Elena decidió hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: visitar el salón de su madre. Doña Clara estaba ocupada con un cliente cuando llegó, pero dejó todo para abrazar a su hija. «Mira quién apareció», bromeó Doña Clara.
El ejecutivo internacional aún recuerda el camino a casa. Elena sonrió, recogiendo automáticamente una botella de champú caída y colocándola nuevamente en el estante. El gesto familiar trajo consigo una avalancha de recuerdos y una idea repentina. «Mamá», comenzó mientras observaba el movimiento en la habitación. «¿Qué pasaría si transformáramos este espacio en algo más grande?» En las siguientes semanas, el salón de Doña Clara sufrió una transformación. Manteniendo su función original, ganó un espacio anexo que se convirtió en el primer centro comunitario de Horizontes Sem Límites. Allí, los jóvenes de la región podrían tener acceso a computadoras, mentorías y orientación profesional. «Es como cerrar un ciclo», comentó Elena durante la inauguración del espacio. «Regresar a las raíces para crear nuevos comienzos». El proyecto piloto en el salón pronto se convirtió en un modelo a replicar. Otras pequeñas empresas en comunidades desfavorecidas comenzaron a convertirse en puntos de apoyo para el programa, creando una red capilar de oportunidades. En medio de toda esta expansión, Elena recibió una llamada inesperada de Viola Allard. Tras su participación en el Foro de Ginebra, fue invitada a liderar proyectos sociales en varios países de América Latina. «Necesito tu ayuda», admitió Viola. Su voz mostraba una humildad que antes parecía imposible. «Quiero hacerlo bien esta vez». La solicitud de ayuda de Viola no solo sorprendió a Elena, sino que también brindó una oportunidad única para demostrar en la práctica el poder de la colaboración sobre la competencia. «¿Qué tal si empezamos creando un comité asesor internacional?», Elena sugirió. «Podemos combinar su experiencia corporativa con nuestro conocimiento de campo». La propuesta resultó en la creación del Consejo Global de Líderes Sociales, un grupo diverso que incluía desde ejecutivos experimentados hasta jóvenes líderes comunitarios. Su primer encuentro se realizó de manera virtual, conectando a personas de distintos continentes en torno a un objetivo común. «Convertiste mi pequeño salón en una incubadora de sueños», comentó Doña Clara, observando con orgullo el movimiento en el espacio. Fue durante una de estas visitas que Elena recibió una llamada de Sofía Moretti. La Fundación Nuevos Caminos organizaba en Madrid un encuentro especial que reunía a líderes de programas sociales de todos los continentes. «Queremos crear un protocolo de impacto social global», explicó Sofía, «y queremos que lideres ese proceso». La propuesta fue desafiante: desarrollar directrices internacionales para programas de transformación social que pudieran adaptarse a diferentes contextos culturales y económicos. No se trataba solo de ampliar Limitless Horizons, sino de crear una metodología que pudiera ser utilizada por cualquier organización comprometida con un cambio social real. «Es hora de convertir nuestra experiencia en un legado duradero», reflexionó Elena, compartiendo la noticia con su equipo. Lucas, quien nos acompañó en todo el proceso desde el principio, hizo una observación reveladora. «¿Saben qué? Es asombroso. Empezamos queriendo cambiar el mundo corporativo y terminamos descubriendo que el mundo corporativo también necesitaba este cambio». Esa noche, después de un intenso día de reuniones y planificación, Elena encontró un momento de tranquilidad en su habitación. En la pared, una galería de fotografías contaba la historia del programa, desde la primera clase hasta los proyectos internacionales más recientes. Cada imagen representaba no solo una historia de éxito, sino una vida transformada. En su cuaderno, comenzó a delinear los principios fundamentales que guiarían el protocolo global. En la parte superior de la página, escribió una frase que resumía todo lo que había aprendido. La transformación social no se trata de crear héroes individuales, sino de despertar el potencial transformador que existe en cada comunidad. El sol se estaba poniendo sobre la capital cuando Elena finalmente guardó su cuaderno. Al día siguiente comenzaría una nueva etapa. Limitless Horizons ya no era solo un programa. Se había convertido en un movimiento global de cambio, demostrando que cuando la oportunidad se encuentra con el propósito, no hay límite al impacto que se puede lograr.
El encuentro en Madrid reunió a más de 200 líderes de programas sociales de 50 países diferentes. El histórico Palacio de Congresos, con sus arcos centenarios y sus coloridos vitrales, parecía el escenario perfecto para un momento que prometía hacer historia en la transformación social corporativa. Elena, cuando subió al escenario para abrir el evento, no pudo evitar notar cómo había cambiado su vida. Esta vez no había nerviosismo, solo la tranquila certeza de alguien que conoce profundamente su propósito. Estamos aquí, comenzó, no para crear reglas rígidas, sino para establecer principios que puedan guiar la verdadera transformación social en cualquier contexto. El protocolo que Elena presentó en los días siguientes fue revolucionario en su simplicidad. Se basó en 3 pilares fundamentales: la dignidad como principio no negociable, la oportunidad real frente al asistencialismo y el compromiso de multiplicar el impacto. Durante las sesiones de trabajo surgieron historias impresionantes. Una líder comunitaria de la India compartió cómo había adaptado el modelo Limitless Horizons para trabajar con artesanos tradicionales. Un empresario sudafricano contó cómo el programa había transformado su empresa en un centro de innovación social. Fue durante una de estas sesiones que ocurrió algo inesperado. Una joven participante de Uganda, Grace Akelo, se puso de pie para compartir su experiencia. En mi comunidad, hemos adaptado el programa para incluir no solo a los jóvenes, sino a toda su familia. Hemos descubierto que cuando transformamos a una persona, transformamos todo un círculo de relaciones. La observación de Grace provocó un cambio significativo en las discusiones. El concepto de círculos de transformación comenzó a tomar forma. La idea de que cada persona impactada por el programa se convierte en un centro de cambio en su propia comunidad. Elena reconoció inmediatamente el poder de esta perspectiva. Fue exactamente lo que sucedió en su propia historia, comenzando con el salón de su madre y expandiéndose en olas de impacto cada vez mayores. Durante un descanso, recibió una videollamada de Lucas con la noticia. La primera clase de la Universidad Horizontes había iniciado clases con estudiantes de 15 países diferentes. Y hay más, dijo Lucas, apenas conteniendo su entusiasmo. Ese proyecto de tecnología social de Julia fue seleccionado para un programa de aceleración internacional. Lo presentará en Silicon Valley el mes que viene. Las buenas noticias siguieron llegando. Sofía Moretti anunció que el Banco Mundial aprobó un fondo especial para replicar el modelo Horizontes sin Límites en países en desarrollo. Viola Allard, a su vez, había logrado establecer alianzas con importantes universidades de América Latina para investigar y documentar el impacto del programa. El último día de la reunión en Madrid, Elena propuso una actividad diferente. En lugar de presentaciones más formales, organizó un círculo de intercambio de historias. Cada participante debe contar no sus mayores éxitos, sino sus mayores momentos de aprendizaje. Porque es en los desafíos, explicó, que descubrimos nuestra verdadera capacidad de transformación. Las historias que surgieron de ese círculo fueron profundamente humanas. Historias de dudas superadas, prejuicios superados, momentos de casi rendición que se convirtieron en puntos de inflexión. Elías Müller, quien había llegado silenciosamente para el cierre del evento, compartió su propia historia de transformación. Cuando conocí a Elena, pensé que le estaba dando una oportunidad a alguien. No sabía que estaba a punto de aprender una de las lecciones más importantes de mi vida empresarial, que el verdadero liderazgo consiste en crear las condiciones para que otros brillen. Al final de la reunión, el protocolo de impacto social global ya estaba en marcha, pero era mucho más rico y profundo de lo que cualquiera había imaginado inicialmente. No se trató simplemente de un conjunto de directrices, sino de un compromiso colectivo con la transformación sostenible. En su última noche en Madrid, Elena encontró un momento de soledad en la terraza del hotel. El cielo estrellado de la capital española parecía reflejar los innumerables puntos de luz que el programa había iluminado alrededor del mundo. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre.
Doña Clara había enviado una foto del centro comunitario. Un grupo de jóvenes presentaba sus proyectos de impacto social a inversionistas locales. ¿Ves, hija? El mensaje decía. Los círculos siguen expandiéndose. Elena sonrió, cogiendo su inseparable cuaderno. En la última página, escribió lo que sería el principio fundamental del protocolo global. La transformación social no es una línea recta, sino un círculo en constante expansión. Cada persona afectada se convierte en un nuevo centro de transformación, creando ondas que se extienden infinitamente. El suave viento de Madrid traía promesas de nuevos horizontes. El programa que comenzó como un malentendido en un evento, de gala era ahora una fuerza global de transformación. Pero para Elena, lo más importante no eran las cifras impresionantes ni el reconocimiento internacional. Era saber que cada día, en algún lugar del mundo, alguien descubría que sus sueños no tenían límites. Habían pasado 5 años desde aquella primera noche en el salón de eventos de Muller Tech. Limitless Horizons estaba ahora presente en más de 70 países, había transformado más de 50,000 vidas directamente y había generado un impacto indirecto en millones de personas a través de círculos de transformación. Una mañana especial de primavera, Elena estaba de nuevo en el mismo salón donde todo comenzó. El espacio se había transformado por completo para albergar la primera reunión global de líderes Limitless Horizons. Las paredes de mármol que una vez la hicieron sentir invisible, ahora albergaban una exposición de fotografías que contaban historias de transformación de todo el mundo. «Es surrealista estar aquí de nuevo», le comentó a Elias Müller, que acababa de llegar para la inauguración del evento. Aún más surrealista es ver cómo una sola persona puede provocar un cambio tan profundo, respondió mientras observaba cómo los participantes empezaban a llegar. El encuentro reunió no solo a coordinadores de programas y mentores, sino principalmente a aquellos que se habían convertido en agentes de transformación en sus propias comunidades. Entre ellos se encontraba María Vanier, de Colombia, quien ahora dirigía uno de los centros de innovación social más grandes de América Latina. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?, dijo María durante su presentación. Cada persona que participa en el programa transforma su vida y se convierte en un faro de esperanza para los demás. La programación del evento incluyó talleres, paneles de discusión y sesiones de planificación estratégica. Pero el momento más esperado fue el anuncio que haría Elena sobre el futuro del programa. Circulaban rumores sobre un importante avance que cambiaría por completo el panorama de la transformación social corporativa. Durante el almuerzo, Elena se escapó unos minutos para visitar el salón de su madre, ahora transformado en un complejo educativo que incluía no solo el original centro comunitario, sino también una incubadora de proyectos sociales y un espacio de coworking. ¿Quién lo diría, verdad? Sonrió doña Clara sirviendo café a su hija en su pequeña habitación al fondo del pasillo. Comenzamos ordenando los productos en los estantes y mira dónde terminamos. De regreso al evento, Elena se encontró con una sorpresa. Viola, Allard había organizado un panel especial con todos los críticos convertidos, ejecutivos que inicialmente se habían resistido al programa y ahora eran sus mayores partidarios. Horizontes sin límites no solo ha transformado nuestras empresas, explicó Viola a la audiencia, ha transformado nuestra comprensión de lo que significa el verdadero éxito empresarial. Por la tarde llegó el momento del gran anuncio. El auditorio estaba repleto, con asistentes presenciales y cientos de otras personas conectándose virtualmente desde diferentes partes del mundo. Elena subió al escenario acompañada de Sofía Moretti y Elias Müller. Horizontes sin límites. Comenzó como un programa de inclusión, comenzó Elena. Se ha convertido en un movimiento global y ahora está listo para su siguiente paso. Crearemos la primera red global de universidades centrada exclusivamente en la innovación social y el desarrollo sostenible. El proyecto, explicó, fue mucho más allá de los horizontes iniciales de la universidad.
Se trataba de una red de instituciones educativas que se establecerían en diferentes continentes, todas conectadas por una metodología común, pero adaptadas a las realidades locales. Cada campus será un centro de excelencia en diferentes aspectos de la transformación social, continuó. Y lo más importante, serán instituciones verdaderamente inclusivas, donde el talento y el compromiso con el cambio serán los únicos criterios de admisión. El anuncio fue recibido con una ovación entusiasta. Representantes de gobiernos, empresas y organizaciones internacionales inmediatamente comenzaron a manifestar interés en participar en la iniciativa. Lucas, que miraba todo desde primera fila, no pudo contener las lágrimas. Él, que había seguido cada paso del recorrido, pudo ver claramente cómo ese momento representaba la realización de un sueño mucho más grande de lo que nadie pudiera haber imaginado. Al final del día, cuando la mayoría de los participantes ya se habían marchado, Elena permaneció en la sala unos instantes. Caminó hasta el mismo lugar donde, años antes, se había agachado para limpiar un vaso de vino derramado.